Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí. Enfrente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a sacar
en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos pescados. Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces. Dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una primera mirada nos damos cuenta de que la promesa de Dios es la de hacer un banquete en el que se van a sentar juntos Israel y los otros pueblos en un plano de igualdad. Esa promesa la cumple Jesús con ese relato de la distribución de los panes que se realiza en territorio pagano. Si nosotros hemos leído el Evangelio con cuidado, nos hemos dado cuenta de que tanto Marcos como Mateo refieren 2 veces el episodio de los panes. Fijándose un poco más atentamente, uno se da cuenta de que el primero se da en territorio judío y el segundo, que es en territorio pagano. O sea, es el mismo banquete de vida para todos. Y llegando a el aspecto, digámoslo así, simbólico significativo, ese banquete es el que nosotros ya celebramos en la Eucaristía como anticipo del banquete definitivo. Sin embargo, las cosas todavía tienen mayor profundidad. No vamos a descender a todos los detalles porque esto daría para mucho rato, pero sí pensemos en el hecho de que el Señor prepara un banquete. Es Él el que hace de siervo que prepara el banquete. Es Él quien sirve el banquete y lo ofrece para toda la humanidad. Ya ahí encontramos un anuncio, una promesa del amor universal de Dios que después Jesús revelará. Pero el hecho de que esa promesa existiera nos hace ver la terquedad, la ceguera, la obstinación de quienes lo rechazaron, a pesar de que esto constituía una promesa que todos debían conocer. ¿Y a qué se debe esa ceguera, esa obstinación? Aquí encontramos, cuando se habla de la promesa, 2 cosas: un velo y un paño. El velo es el velo que se pone en la cara. El paño es ya una tela un poquito más gruesa. El velo, de alguna forma, no permite ver con claridad lo que está del otro lado. El paño lo tapa por completo. Entonces, con esto el profeta se refiere a que los israelitas no ven con claridad el designio de Dios, que quiere unir a todos los pueblos y arroparlos con su amor. El paño es un paño de luto,
Y este luto implica el dolor de que, por un lado, los israelitas no aceptan a los otros pueblos, pero por el otro, el hecho de que por esa cerrazón los otros pueblos no pueden ver al Señor. Así que allí hay un asunto de resistencia a ese proyecto de Dios del banquete universal, y esa resistencia provoca luto, dolor, sufrimiento. Sin embargo, se trata de un banquete en el que la muerte no está invitada. Es un banquete de vida, pero hay el inconveniente de que en los hombres, en el corazón de los hombres, no hay la plena disposición para celebrar ese banquete. En el Evangelio nos encontramos cuál es el nombre que tiene ese paño. Jesús está en territorio pagano, y es curioso que el Evangelio nos habla de que Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Si nos fijamos, aquí está Jesús solo. Da la impresión de que se fue sin los discípulos. Los discípulos van a aparecer a continuación, pero lo que el evangelista quiere darnos a entender con esa redacción es que Jesús sí es consciente de lo que está haciendo. Los discípulos van detrás de él, pero no participan de la misma intención de él. Dice que Jesús se subió en el monte y no dice qué monte, porque el monte es el lugar del encuentro con Dios. Y ahora a Dios se lo encuentra donde quiera que esté Jesús, porque Jesús es Dios con nosotros. No importa que sea territorio pagano, ya Dios no está limitado a una tierra, la que los israelitas llamaban Tierra Santa. Ahora es cualquier lugar de la tierra donde Jesús se encuentre, allí está Dios. Lo primero que hace Jesús es realizar en favor de la gente, y eso no tenemos tiempo para detenernos en los detalles y explicarlo, realizar en favor de la gente lo mismo que había hecho Moisés cuando rescató a Israel de Egipto, y lo mismo que Dios había hecho cuando trajo de Babilonia otra vez a la tierra a los judíos. Eso quiere mostrar que Dios quiere salvar a todos los pueblos, así como lo ha hecho con el pueblo judío. Cuando Jesús quiere que sus discípulos participen de la cuestión, los tiene que llamar. Dice que Jesús llamó a sus discípulos. Este indicio nos da el evangelista para hacernos entender que ellos estaban distantes de él. Por eso no los había nombrado antes, porque ellos no estaban en la misma actitud de Jesús. Ahora él los llama y los quiere hacer partícipes del banquete. Me da compasión esta gente que lleva 3 días siguiéndome y no quiero despedirlos sin comer. Los discípulos muestran una resistencia. ¿Dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para alimentar a esta gente? Los discípulos
quieren como desentenderse del asunto. Esto no tiene que ver con nosotros, esto está fuera del alcance de nuestras posibilidades y además esta gente es distinta de nosotros. Jesús entonces les pregunta cuáles son las provisiones y ellos hablan de 7 panes. Es el único número que aparece aquí. Recordemos que en el relato entre los judíos eran 5 panes y 2 peces. Aquí ahora son 7 panes y unos pececitos. Es la misma cantidad, la totalidad de las provisiones de los discípulos. Y se trata de poner todo al servicio de los demás. Por eso hay una diferencia que también quisiera notar. Cuando se trató de la multitud judía, dice que él mandó que se recostaran en la tierra, es decir, tuvo que obligarlos a que se comportaran como gente libre. En cambio, aquí con los paganos, dice simplemente que él los instruyó para que se recostaran en la tierra. O sea, a estos solamente tiene que indicarles que adopten la postura de hombres libres y no hay ningún problema. Y entonces toma las provisiones, las refiere a Dios, que es lo que quiere decir la bendición. Esto es un don que viene de Dios y se los da a los discípulos para que ellos se los den a la gente. Jesús quiere que sus discípulos participen del proyecto de Dios de hacer que los paganos también se sienten a la mesa. Y ellos lo hacen. Finalmente acceden, y aquí es donde está el nombre del paño que cubre a las naciones, el exclusivismo. Ese exclusivismo fanático que me hace pensar que yo soy mejor que el otro, ese exclusivismo fanático que traza fronteras, aun cuando sean invisibles, de aquí para acá, yo, de ahí para allá, tú. Ese exclusivismo es el paño de luto que tapa a las naciones. Y ese es el que hay que quitar. Finalmente, todos quedan saciados. Lo que nos quiere decir el evangelista con esto es que el hambre de la gente queda saciada en el banquete de Dios. Recordemos las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre y sed de esa justicia, porque ellos quedarán saciados. Se trata de que nosotros podamos saciar el hambre y sed de justicia que hay en la humanidad. Y lo hacemos participándole a la humanidad el mismo pan que nosotros hemos recibido. Y ese pan es la buena noticia. Ahora nosotros nos sentamos a la mesa. Somos distintos, de distintos apellidos, de distintos estratos sociales, y aquí no hay ninguna diferencia. No debe haber ese paño que tapa a los demás, sino la actitud abierta de quien quiere compartir con el otro el mismo pan. Y compartimos el pan que nos hace un solo cuerpo, el pan que comen los hijos a la mesa familiar, el pan de los hijos,
el pan de la vida eterna. Y de aquí saldremos como testigos de Dios para manifestarles a los demás ese amor universal que hace a todos partícipes del mismo pan.